Los diamantes son vistos como símbolos de riqueza, estatus y amor. Pero a pesar de lo que la mayoría de las personas creen, los diamantes en realidad no son raros y una sola empresa es responsable de manipular al mundo entero para que piense lo contrario. De Beers pasó el siglo XX manipulando cada elemento de la industria del diamante, desde la minería hasta el marketing y las ventas. De Beers controlaba el comercio de diamantes. Y al controlar el suministro de diamantes podían manipular completamente los precios. De Beers también logró uno de los engaños de marketing más exitosos al convencernos a todos de que los diamantes son mucho más valiosos de lo que realmente son, y que la única forma de demostrar que realmente amas a alguien es gastando varios meses de tu salario para comprarle un anillo de diamante. Lo que puede parecer una tradición romántica es realmente un increíble esquema del cartel de los diamantes. Así que hoy vamos a descubrir la verdad sobre el brutal negocio de los diamantes. Desde sindicatos secretos, apartheid, fijación de precios y diamantes de sangre, esta es una historia que abarca 3 siglos en una de las industrias más oscuras y manipuladoras de todos los tiempos. Es una historia de guerra y todo tipo de violaciones a los derechos humanos y va mucho más allá de lo que puedas pensar. Esta es la historia de De Beers y el malvado negocio de los diamantes. Nuestra historia comienza en 1867 en Sudáfrica, cuando un niño jugaba un juego con algunas piedras. Un transeúnte notó que una de las piedras parecía brillar al captar la luz. Intrigado le preguntó al niño si podía comprar la piedra, pero el niño simplemente se la dio gratis. Resultó que esa piedra brillante era un diamante, y una vez que la gente se enteró del descubrimiento, se desató una nueva fiebre de diamantes. Aventureros de Europa y América se apresuraron a Sudáfrica con la esperanza de encontrar diamantes y hacer fortuna. No muy lejos de donde se encontró el diamante en Sudáfrica, Cecil Rhodes, un tímido y enfermizo joven de 17 años de Inglaterra, estaba trabajando en una granja de algodón cuando escuchó la noticia. Cecil nació con un corazón y pulmones débiles, y no se esperaba que viviera mucho tiempo. Pero cuando su hermano mayor Herbert le pidió que se uniera a él en su granja en la Colonia del Cabo, la suerte de Cecil dio un giro completo. La Colonia del Cabo era una colonia británica en la actual Sudáfrica, y el clima seco hizo maravillas para la salud de Cecil, que mejoró casi inmediatamente después de su llegada en 1870. Pero los dos hermanos eran muy diferentes, y trabajar juntos no fue fácil. Mientras que Herbert era impulsivo, aventurero y práctico, Cecil era reservado e incómodo. Pasaba sus días aislado y leyendo libros, y sus noches soñando con una vida que su pobre educación y mala salud significaban que nunca podría tener. Desde que era niño, Cecil soñaba con estudiar en la prestigiosa Universidad de Oxford y vivir entre la élite de clase alta que admiraba desde sus libros. Pero en cambio, estaba atrapado realizando trabajos duros a medio mundo de distancia en África. Así que cuando los dos hermanos escucharon que se había encontrado un diamante cerca, ambos estaban ansiosos por investigar. Para Herbert apelaba a su sentido de la aventura. Pero para Cecil era la oportunidad de ganar algo de dinero real y convertir su sueño en realidad. Herbert fue uno de los primeros en comprar reclamaciones de tierras para minar en la cercana granja De Beers, propiedad de dos hermanos holandeses que hasta ahora habían llevado una vida tranquila con su familia. Esto significaba que Herbert tenía los derechos exclusivos para extraer diamantes en estas tierras, pagando una pequeña tarifa anual a los agricultores. Inmediatamente después de que los hermanos De Beers abrieron sus tierras a los buscadores como Herbert, lamentaron su decisión. Desesperados por proteger a su familia de la avaricia, el pecado y la violencia que envolvieron su hogar, vendieron su granja y abandonaron la ciudad. Y los hermanos De Beers tenían razón. No pasó mucho tiempo para que el pueblo local de Kimberley se transformara en un pozo de ilegalidad, ya que miles de extranjeros llegaron para probar suerte en la minería de diamantes.
y pronto se encontraron cientos de diamantes en todas las granjas cercanas. Pero esto en realidad era muy inusual. Usualmente los depósitos de diamantes se hallaban en los lechos de los ríos, y hasta el momento solo existían unos pocos sitios donde se podían encontrar. Esto había llevado a la creencia común de que los diamantes eran raros y valiosos, un concepto que se consolidó en Occidente cuando naciones europeas como Gran Bretaña, Portugal y Holanda colonizaron el mundo y se hicieron cargo de la producción de diamantes por sí mismos. La esclavitud, la violencia y las confiscaciones de tierras se utilizaron para extraer diamantes y enviarlos de vuelta para alimentar el creciente apetito de la élite adinerada en Europa. Esto significaba que para el momento de los descubrimientos inusuales en Sudáfrica, las fuentes de diamantes en lugares históricos como India y Brasil se habían agotado casi por completo. En comparación, la cantidad de diamantes que se encontraban en Sudáfrica resultaba ser increíblemente grande. En lugar de unos pocos diamantes depositados en un lecho de río aquí o allá, se encontraban miles y miles de ellos. Y todos estaban escondidos en una capa de roca azul profunda bajo el suelo que pronto se denominó Kimberlita, en honor a la cercana ciudad de Kimberley. Pero mientras Herbert estaba intentando hacer fortuna en las tierras de De Beers, había dejado a su frustrado hermano menor Cecil a cargo de la granja de algodón. Aunque estaba descontento con ello, para su propia sorpresa, Cecil logró aumentar significativamente las ganancias en una sola temporada. Pero no pudo evitar preguntarse si había podido hacerlo tan bien al frente de una modesta granja de algodón como le iría al frente de una mina de diamantes. El corazón de Cecil se aceleró al considerar la idea. Esta podría ser su forma de ganar dinero y estatus para estudiar en Oxford, y convertirse en parte de la élite de clase alta como siempre había soñado. Desobedeciendo a su hermano mayor Cecil Rhodes, de 18 años, dejó la granja de algodón y con el dinero extra que había ganado, compró sus propias reclamaciones en la granja de Beers. Para mantener sus costos bajos, Cecil no vio ningún problema en explotar a los locales para que cavaran para él, a quienes frecuentemente se refería como bárbaros. Cecil tenía muchos lados, algunos extremadamente oscuros. Su obsesión con la clase alta británica también había llevado a una obsesión con el imperialismo británico, lo que hizo que Cecil viera la raza y la cultura británicas como muy superiores al resto del mundo. Esto implicaba que estaba dispuesto a pagar poco o nada a los trabajadores locales, imponer registros intrusivos y golpizas brutales. A medida que los mineros cavaban agujeros más profundos, el trabajo ya agotador se volvió mucho más peligroso, especialmente al comenzar la temporada de lluvias. Los sitios tendían a colapsar sobre los trabajadores y los hoyos solían inundarse. Casi un tercio de los trabajadores murieron, sufrieron heridas graves o enfermaron demasiado para trabajar. Sin embargo, donde otros veían desastres, Cecil veía oportunidad. Recientemente había visto un anuncio publicado en la ciudad por un granjero local desesperado por vender su bomba de agua, con la que Cecil sabía exactamente qué podían hacer. Inventó una historia para los otros titulares de reclamaciones sobre cómo había rastreado por sí solo la única bomba de agua en toda la colonia, y negoció ferozmente para comprarla a su reacio propietario, pagando una cantidad increíblemente alta que el granjero simplemente no podía rechazar. Cecil sabía que a veces la historia es más importante que la verdad. Los otros titulares de reclamaciones creyeron su historia y al no ver ninguna otra opción, todos pagaron a Cecil altas tarifas para alquilar la máquina para que pudieran bombear el agua de sus minas y continuar buscando diamantes. Justo como esperaba, la historia de Cecil le ayudó a propulsarse a la fama local, con muchos viéndolo como un empresario inteligente al que hay que vigilar. Utilizando todo el dinero que ganó, comenzó a comprar otras operaciones mineras y a consolidarlas. Rápidamente se convirtió en el mayor titular de reclamaciones en todo el sitio de De Beers, y esto permitió a Cecil fundar su propio negocio llamado De Beers Diamond Mining Company, irónicamente nombrado así por los dos hermanos holandeses que no querían tener nada que ver con los diamantes, ya que decían que era una industria malvada. Sin embargo, mientras Cecil se volvía más rico de lo que podría haber imaginado, su hermano Herbert no lo estaba haciendo tan bien. Así que tomó otra decisión impulsiva: ir al otro lado del país en busca de oro en su lugar. Pero poco después, su tienda se incendió mientras dormía y él murió quemado vivo. Cecil se horrorizó al escuchar lo que había sucedido y decidió que era hora de regresar a casa en Inglaterra para reunirse con lo que quedaba de su familia. Con su nueva fortuna, Cecil dejó a un socio comercial a cargo de la mina
y volvió a Inglaterra para ver a su familia y llorar la muerte de su hermano. Mientras estaba en casa, aprovechó la oportunidad para hacer realidad su sueño de la infancia e ingresó a la Universidad de Oxford. Pero en tan solo un par de meses, la salud de Cecil se deterioró drásticamente de nuevo, dejándole sin otra opción que regresar al clima más seco de Sudáfrica, que parecía mantener su enfermizo corazón y pulmones bajo control. Cecil ahora sabía que la única forma de ascender a la clase alta sería mediante su negocio de diamantes. Sin embargo, a medida que se continuaban descubriendo más y más depósitos de diamantes cerca, Cecil comenzó a darse cuenta de una inquietante verdad para el futuro de su empresa. Los diamantes no eran tan escasos en realidad. De hecho, eran muy comunes. Dado que se encontraban tantos, el mercado global pronto se inundó de diamantes sudafricanos y por lo tanto, su precio comenzó a desplomarse. Una vez más, Cecil sabía que la historia sería más importante que la verdad. Para mantener el precio de los diamantes alto, iba a tener que hacer parecer que estas piedras comunes eran tan raras como se pensaba que eran antes. Pero para hacer eso, necesitaría una forma de controlar cuántos diamantes estaban entrando al mercado, y esto lo llevaría por un camino aún más oscuro. Muchos titulares de reclamaciones luchaban para cubrir los crecientes costos de reemplazar trabajadores fallecidos por accidentes y enfermedades, así como los costos de nuevos equipos a medida que las minas se volvían más profundas y complejas. Pero Cecil había logrado mantener sus minas rentables al arraigarse en el gobierno. Al postularse para un cargo y ser elegido en el parlamento local de la Colonia del Cabo, Cecil no solo pudo promover su ideología imperialista británica a una escala mayor, sino que también pudo redactar e impulsar nuevas leyes y acuerdos que beneficiaban directamente a su empresa, como la capacidad de De Beers para usar convictos a los que podía tratar como quisiera, e incluso matar si sospechaba que estaban robando. De Beers también había sido una de las primeras empresas en hacer uso de un sistema de recinto cerrado para sus trabajadores negros, segregando en esencia a toda la fuerza laboral negra y manteniéndolos permanentemente encerrados en un cuartel hasta que sus contratos expiraran. En estos lugares los forzaban a estar desnudos, les pagaban salarios muy bajos y los castigaban con frecuencia. Sus vidas enteras, desde el momento en que despertaban hasta el momento en que se dormían, estaban bajo el control de De Beers. Y para empeorar las cosas, Cecil era conocido por ignorar las leyes de seguridad, respaldar las búsquedas corporales invasivas y tratar cualquier descontento con violencia extrema. Estas tácticas brutales habían permitido a Cecil reducir sus costos y obtener mayores beneficios, y esto le permitió comprar a otros reclamantes que estaban luchando. Al absorber la competencia, pudo obtener la mayoría de la mina de Beers bajo su control. Sin embargo, otro joven inglés, Barney Bernato, tenía la mayoría de la nueva mina Kimberley bajo su control, y la mina de Barney parecía ser más grande y producir diamantes de mejor calidad. Para mantener elevado el precio de los diamantes, Cecil debía controlar el suministro. Por lo tanto, necesitaba encontrar una forma de adueñarse de la compañía Kimberley Central de Barney. Afortunadamente para Cecil, su creciente riqueza también aumentaba su influencia política. Habiendo entrenado prácticamente toda su vida para estar entre la élite, Cecil fue capaz de mezclarse hábilmente en los círculos de la clase alta, algo que Barney no había logrado hacer. Esto le permitió conectarse con figuras poderosas y ricas como Nathan Rothschild, a quien convenció para respaldar su plan de manipular el mercado de diamantes. En persona, Cecil se hizo amigo de Barney, proponiendo planes para cooperar y cerrar un trato juntos. Pero detrás de su espalda, Cecil usaba en secreto el dinero de sus inversores para adquirir una gran participación en el negocio de Barney. Cuando Barney se percató de la situación, ya era tarde. Cecil terminó comprando la empresa rival de Barney. Y con ambas minas, la de De Beers y la de Kimberley, ahora completamente bajo su control, Cecil fusionó las dos compañías en 1888 para formar De Beers Consolidated Mines. Cecil eliminó a la competencia. Como el hombre más poderoso del país, Cecil ejerció su influencia sobre la limitada población votante y fue elegido para convertirse en primer ministro, lo que lo puso en una posición para la siguiente fase de su plan.
Cecil ayudó a introducir políticas como el impuesto a la choza, que obligaba a los locales a pagar por vivir en lo que anteriormente era su propia tierra. Y para poder pagar, tenían que ganar dinero trabajando en sus peligrosas minas de diamantes, donde se verían obligados a vivir, comer y dormir en sus recintos cerrados hasta que pagaran su supuesta deuda. Incluso hizo que fuera casi imposible para los ciudadanos negros votar, lo que resultó en constantes disturbios y protestas que él sofocó con violencia excesiva. De hecho, muchas de las leyes que Cecil introdujo fueron fundamentales para sentar las bases de las futuras políticas de apartheid de la nación. Sin embargo, estas políticas redujeron el costo de producción de diamantes en Sudáfrica a niveles históricos. Con solo 35 años, Cecil ahora controlaba más del 90% de la producción de diamantes en todo el mundo. Y así ahora podía controlar completamente el número de diamantes disponibles en el mercado. Comenzó a acumular diamantes, liberando solo una cantidad limitada al mercado para crear la ilusión de que aún eran raros, ya que esta escasez artificial aumentaría el precio. Para lograr esto, Cecil y sus inversores crearon un sindicato de diamantes con sede en Londres, donde un pequeño grupo de empresas cuidadosamente seleccionadas obtuvo el derecho exclusivo de comprar diamantes de De Beers, lo que básicamente significaba que eran las únicas empresas capaces de comprar diamantes en absoluto. Estas empresas se vieron obligadas a comprar una cantidad específica de gemas a un precio fijo, con De Beers acumulando el resto para evitar saturar el mercado. Los sindicalistas vendían sus diamantes a comerciantes menores, quienes los revendían a los clientes. Este método de venta de un solo canal le dio a Cecil y De Beers el control total sobre la producción de diamantes, la venta de diamantes y el precio de los diamantes. Habían creado un cártel de diamantes. En consecuencia, el precio mundial de los diamantes se incrementó de forma continua. Mientras tanto, Cecil siguió fortaleciendo su poder. Incluso tenía su propio ejército privado, que utilizaba para tomar otras partes de África y minar más diamantes. Cecil Rhodes luego fundó el territorio africano de Rodesia, nombrado en su honor, que es el actual Zimbabue y Zambia. Cecil parecía imparable. Pero en 1902, con solo 48 años, su débil corazón finalmente lo venció. Cecil Rhodes murió sin esposa ni hijos, dejando casi toda su fortuna para establecer la beca Rhodes en Oxford. Es bastante increíble cómo un niño enfermizo de Inglaterra llegó a controlar el 90% de los diamantes del mundo y se convirtió en primer ministro de la Colonia del Cabo, todo mientras utilizaba las tácticas más brutales y despiadadas. Aunque el líder cervecero había fallecido, el ascenso al poder de la compañía recién comenzaba. Ernest Oppenheimer había pasado toda su vida aprendiendo sobre la industria del diamante y admirando las hazañas de Cecil y sus socios desde lejos. Con su agudo conocimiento de la industria y sus instintos afilados como una navaja, Ernest fue rápidamente acogido bajo el ala de varios jugadores importantes en la junta directiva de De Beers. Y finalmente se convirtió en el presidente y jefe de toda la compañía. A diferencia de los intentos previos de De Beers por controlar las nuevas fuentes de diamantes, Ernest tenía una estrategia distinta. En su lugar, eligió incorporar nuevas fuentes a su canal de ventas. Ernest creó varias empresas subsidiarias bajo el paraguas de la Organización Central de Ventas, conocida como la Central Selling Organization, que compraría directamente todos los diamantes de los productores alternativos. Si alguien se negaba a ser comprado o a vender a la Central Selling Organization, Ernest encontraba formas de socavar y perturbar su producción. Utilizó conexiones con gobiernos para obligar a las empresas a vender, inundó los mercados con diamantes similares para devaluar sus productos, e incluso envió empleados encubiertos para sabotear minas y equipos. Si alguien lograba producir diamantes que no querían vender a De Beers y la Central Selling Organization, Ernest cortaría su capacidad de venta, amenazando con poner en la lista negra a cualquier comerciante que tratara con ellos. Como resultado, todos no tuvieron más opción que asociarse con De Beers. Desde hordas de diamantes confiscados por los comunistas en Rusia, hasta fuentes del viejo mundo en India, hasta nuevas minas en todo el continente africano, De Beers, liderado por Ernest, compró todo. Pero como operaban bajo varios nombres de subsidiarias diferentes,
La mayoría de las personas no tenía idea de cuánto poder y control tenía realmente De Beers. En realidad, De Beers tenía una mano en casi todas las minas de diamantes del mundo y continuaron acumulando todos esos diamantes. Liberan la cantidad precisa para mantener precios elevados y la percepción de que los diamantes son más escasos de lo que son en realidad. Sin embargo, muchos de los diamantes que De Beers estaba acumulando ahora provenían de operaciones que eran aún más oscuras y perturbadoras que las suyas. Las minas en países como el Congo belga se construyeron sobre la esclavitud, el trabajo infantil e incluso el genocidio. En otras regiones africanas, los diamantes financiaban guerras y derrocaban gobiernos. Y a diferencia de sus propias mentes de De Beers, estos nuevos socios comerciales realmente no estaban bajo su control. Esto más tarde llevaría a algunos problemas muy serios. Pero para De Beers y Ernest nada de eso importaba ahora. Tenían cosas más importantes en mente. Verás, entre su propia producción y sus compras masivas, De Beers estaba acumulando un stock tan enorme de diamantes que empezaban a preocuparse de que quizás no podrían venderlos todos, y este problema estaba a punto de intensificarse enormemente en 1929 por el peor colapso económico de la historia. En los años siguientes, la economía mundial sufrió un devastador colapso conocido como la Gran Depresión. Y no hace falta decir que la demanda de diamantes se desplomó por completo. La economía estadounidense estaba en ruinas, lo cual era un gran problema para Ernest, ya que el precio de los diamantes dependía completamente del mercado estadounidense. En 1919, América estaba importando aproximadamente $84 millones en diamantes de De Beers. No obstante, para 1930 las importaciones de Estados Unidos cayeron a solo 5 millones anuales. Y dado que De Beers estaba decidido a seguir comprando toda la producción mundial de diamantes que quedaba fuera de su propio control, esto les dejó con enormes gastos y muy pocos ingresos. A pesar de la economía estadounidense, Ernest creía que Estados Unidos resolvería sus problemas. Solo necesitaba una forma de expandir su mercado para incluir a todos, no solo a la élite adinerada. En otras palabras, De Beers ya controlaba la oferta, pero ahora necesitaban controlar la demanda. Así que Ernest envió a su hijo Harry, de 29 años, a América para comenzar lo que muchos han llamado la mejor campaña de marketing de todos los tiempos. O, como algunos dirían, la mayor estafa de marketing de todos los tiempos. Con la ayuda de una agencia de publicidad, se le encomendó a Harry Oppenheimer supervisar una campaña como ninguna que se haya hecho en la historia. En vez de enfocarse en una marca, iban a promover el concepto general de los diamantes. A principios del siglo XX había una tendencia de que los hombres dieran anillos a su pareja cuando proponían matrimonio. Pero estos anillos presentaban joyas baratas como piedras de nacimiento y aún no se habían popularizado realmente. Eso fue hasta que Harry y el equipo de marketing elaboraron un plan para convencer al público de que los anillos de compromiso eran una necesidad para todas las propuestas de matrimonio. Más importante aún, que la única piedra digna del verdadero amor era un diamante. Harry y Ernest querían que su equipo interconectara los diamantes con el concepto fundamental del amor. De Beers tendría un mercado de diamantes garantizado para siempre si la población general sentía que debían tener un anillo de compromiso de diamante, sin importar su riqueza o estatus social. Porque si puedes convencer a las personas de que el gesto romántico más grande es dar un diamante, las personas lo comprarán sin importar cómo esté la economía. Así, empezaron gradualmente usando elegantes imágenes hechas a mano e introduciendo en los diarios historias que asociaban los diamantes con el amor y el matrimonio. Para asegurarse de que este mensaje llegara a la mente de las jóvenes y mujeres, enviaron conferenciantes por todo el país a iglesias, escuelas secundarias y universidades para dar charlas llenas de propaganda sobre los anillos de diamantes. Luego pagaron a los estudios y productores de Hollywood para insertar escenas sobre anillos de diamantes y propuestas en sus películas. Empezaron a poner anillos de diamantes en los dedos de las celebridades de Hollywood para que las estrellas más famosas fueran vistas usándolos. Utilizando un servicio semanal al que llamaron Personalidades de Hollywood, enviaron fotos y detalles de los anillos usados por las estrellas a todos los periódicos más grandes del país. En ese tiempo, esta estrategia de colocación de productos era innovadora,
y la mayoría ni siquiera notaba que se les hacía publicidad. Pero subconscientemente los símbolos de la belleza americana y el sueño americano se vincularon fuertemente con los diamantes. El uso inteligente de la marca corporativa, como hacer que Marilyn Monroe cantara la icónica canción Los diamantes son los mejores amigos de una chica, ayudó a transmitir el mensaje para el negocio y convirtió a los diamantes en el máximo símbolo de estatus. Sin embargo, para asegurarse de que atraían a todos los segmentos de la sociedad estadounidense, tuvieron otra idea genial. En lugar de sugerir un precio recomendado para gastar en un anillo de compromiso, publicitaron astutamente que deberías gastar 2 meses de salario. Esto implicaba que, sin importar la riqueza, todos tenían un precio en mente. Más tarde aumentarían esto a 3 meses de salario. Y es realmente loco, ¿no? La empresa que se beneficia de que compres su producto literalmente te dice cuánto quieren que pagues, pero lo hacen parecer una tradición en lugar de una campaña de marketing. Cuando el equipo de publicidad observó que las parejas elegían juntos los anillos de compromiso y que las mujeres preferían opciones más económicas, agregaron otro nivel al mensaje. El compromiso debería ser una sorpresa. En un solo movimiento de marketing, obligaron a los hombres a comprar solos, con nada más que la publicidad de De Beers para guiar sus elecciones. A pesar de todo, un mensaje prevalecía: para casarse había que comprar un diamante. En poco tiempo, los anillos de compromiso de diamantes se arraigaron tanto en la cultura estadounidense que las parejas jóvenes creían que era una tradición atemporal en lugar de una invención reciente de una empresa. Porque hasta este punto, los anillos de compromiso no eran tan comunes, y lo más importante es que se solían usar diferentes gemas. Pero De Beers convenció al mundo de que debías proponer matrimonio con un anillo de diamantes. De hecho, se cree ampliamente que De Beers ayudó a impulsar la superstición sobre los ópalos que atraen mala suerte, ya que los ópalos a menudo se preferían sobre los diamantes antes de que De Beers se involucrara. Incluso hoy, casi un siglo después, muchas personas desconocen los orígenes manipuladores de esta tradición que aún se mantiene. Pero nada capturó el éxito de la campaña de marketing mejor que su eslogan clave: un diamante es para siempre, que desde entonces ha sido reconocido como el mejor eslogan publicitario de todos los tiempos. No solo capturó de manera elegante la noción de amor duradero y simbólico que nunca podría ser destruido, sino que insinuó sutilmente algo más. Los diamantes deben conservarse para siempre y nunca revenderse. Al convencer al público de que los diamantes nunca deberían revenderse debido a lo que representaban, los Beers evitaron un mercado secundario de joyas de segunda mano que socavara su canal de venta único para que las personas no compraran de segunda mano a alguien más. Como todo lo relacionado con los diamantes, la historia era por supuesto una mentira. Los diamantes no son eternos, pueden rayarse, desgastarse e incluso destruirse. Pero ¿qué importaba la verdad cuando De Beers obtenía millones en ganancias? Al inicio de la campaña, en 1939, menos del 10% de las mujeres en América recibieron un anillo de compromiso de diamante. Pero en solo 20 años, ese número superó el 80%. Y en 40 años, las ventas de diamantes en los Estados Unidos habían aumentado desde alrededor de $23 millones al año al inicio de la campaña, hasta unos increíbles $2.100 millones al año, o alrededor de $7.000 millones ajustados por inflación. Y con su éxito en los Estados Unidos, De Beers replicó su campaña de marketing en diferentes naciones alrededor del mundo y pronto tuvo enormes mercados para los anillos de compromiso de diamantes en países como el Reino Unido y Japón. En Japón, la cantidad de futuras novias que recibían anillos de compromiso creció del 1% en 1966 al 90% a principios de los 90. Aunque un diamante es básicamente solo un trozo de carbono, De Beers convenció al mundo de que los diamantes son igual a amor. Pero todo el poco tiempo que De Beers había estado comercializando el concepto de amor, algunos eventos mucho más oscuros se habían estado desarrollando en segundo plano que amenazaban con deshacer completamente todo. Poco después del inicio de la campaña publicitaria de De Beers en Estados Unidos, estalló la Segunda Guerra Mundial. Debido al avance tecnológico, los diamantes de Japón se volvieron un recurso estratégico para ambos bandos de la guerra,
pues los requerían para fabricar nuevas armas y aviones. La demanda de diamantes industriales fue crucial para De Beers, ya que les permitió vender sus piedras de menor calidad. Pero de otras formas era una amenaza para el dominio del cartel y la venta de un solo canal. La Alemania nazi fue problemática. Prohibieron las exportaciones de diamantes, confiscándolos en cada país ocupado. Cabe mencionar que los diamantes no lucen tan impresionantes cuando se encuentran por primera vez. Se necesita la habilidad de los cortadores y pulidores para transformarlos en el producto final que vemos. Y mientras los nazis arrasaban Europa, destruyeron muchos de los principales centros de corte de diamantes, como el de Amberes. Debido a que la industria tenía una gran comunidad judía, muchos trabajadores cualificados fueron llevados a campos de concentración y nunca volvieron. Los nazis planeaban crear su propio monopolio de corte de diamantes que De Beers se vería obligada a utilizar en su canal de venta. De Beers, con sede en territorio aliado, y Ernest, un patriota británico, respaldaban públicamente a los aliados. Pero en realidad, Ernest, al igual que Cecil, siempre había apoyado los intereses de su empresa por encima de cualquier sentido de moralidad o deber. Cuando el presidente Roosevelt exigió a Ernest que le vendiera 6,5 millones de quilates de diamantes que Estados Unidos necesitaba desesperadamente, Ernest se negó rotundamente. Es decir, a menos que se le permitiera a De Beers vender formalmente en Estados Unidos, con inmunidad indefinida de cualquier persecución por su monopolio que violaba las leyes comerciales estadounidenses. Roosevelt no pudo darle a Ernest lo que quería, así que Ernest no le dio a Roosevelt lo que necesitaba, pero luego el presidente Roosevelt amenazó con detener el envío de aviones a Gran Bretaña, necesarios para defenderse de los ataques aéreos alemanes, los cuales requerían diamantes industriales en su fabricación. Fue entonces cuando el gobierno británico presionó a De Beers para hacer un trato con Estados Unidos. Finalmente lo hicieron, pero aún así, una y otra vez De Beers no cumplió con el trato, alegando que no tenían suficiente stock. Esto provocó que los Estados Unidos abrieran una investigación sobre la empresa, lo que les llevó a descubrir una serie de oscuros secretos. Descubrieron que De Beers no solo les había mentido sobre su stock, sino que también habían saboteado operaciones rivales para asegurarse de que los aliados tendrían que pagar sus altos precios de monopolio por los diamantes industriales. Los Estados Unidos acusaron a De Beers de violar las leyes antimonopolio y de fijación de precios, pero no pudieron procesarlos ya que técnicamente no operaban en suelo estadounidense, al menos no directamente. Y cuando intentaron que sus aliados en Gran Bretaña los castigaran en su lugar, pronto descubrieron que todos en el gobierno del Reino Unido que trataban con diamantes eran empleados activos o antiguos de De Beers o del sindicato. Roosevelt estaba furioso con Ernest, pero no tuvo más opción que comprar lo que se ofrecía por los precios que se exigían. Más inquietante aún, la misma investigación descubrió que la Alemania nazi casi se había quedado sin su propio suministro de diamantes, pero de alguna manera siempre recibían más. A través de una operación encubierta, los Estados Unidos descubrieron que los diamantes se estaban introduciendo ilegalmente en Alemania, provenientes de minas propiedad de De Beers. Aunque Estados Unidos estaba convencido de que Ernest y su sindicato vendían conscientemente al enemigo por un beneficio exorbitante, nunca pudieron probarlo concluyentemente para procesarlo. Al finalizar la guerra, los conflictos con el gobierno estadounidense se disiparon, al menos temporalmente. Pero la controversia permaneció estrechamente vinculada a Ernest y su imperio. Mientras vendía un sueño romantizado de amor al público estadounidense, el nuevo gobierno del apartheid había llegado al poder en Sudáfrica. Y a medida que estas brutales leyes de separación, abuso y explotación se conocían en todo el mundo, era difícil para De Beers alegar ignorancia cuando se beneficiaban directamente de la situación. Y justo cuando la comunidad global comenzó a tomar nota y exigir acciones, a la edad de 77, Ernest Oppenheimer falleció, dejando a su hijo Harry a cargo de su vasto imperio. Ante la severa reacción global, Harry cerró los brutales complejos cerrados que el negocio había estado utilizando desde su inicio y aumentó los salarios de sus trabajadores negros. Pero por nuevas leyes gubernamentales todavía segregó a sus empleados por raza. Y nada de lo que pudiera hacer para intentar salvar la imagen de la empresa fue suficiente para sortear las sanciones globales que aislaron a Sudáfrica de la economía mundial más amplia. Para seguir exportando diamantes, Harry no tuvo más opción que centrar su atención en otras minas fuera de Sudáfrica,
invirtiendo fuertemente en nuevas fuentes africanas. Pero para sorpresa de Harry, justo cuando comenzaba a recuperar cierto grado de control, se descubrieron enormes depósitos de diamantes en Rusia. Para asegurarse de que estas nuevas fuentes soviéticas no perturbaran el ya inestable mercado, Harry voló personalmente a Rusia para negociar un acuerdo. A cambio de comprar cerca del 100% de los diamantes de calidad gema producidos por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Harry acordó dar a Rusia todos los diamantes industriales que necesitaba para su armamento y maquinaria. El único problema era que públicamente Rusia había cortado todos los lazos con Sudáfrica, y esto fue en el apogeo de la Guerra Fría, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas siendo vista como enemiga del oeste. Así que Harry tuvo que llevar a cabo todos estos tratos en secreto, sin querer enfadar a las naciones occidentales con las que estaba aliado públicamente. Y para empeorar las cosas, los diamantes que provenían de las minas rusas eran diferentes a cualquier otro que se hubiera visto antes. Eran extremadamente pequeños y tenían un color plateado diferente. Harry sabía que los miembros del sindicato no querían estos diamantes inferiores, así que comenzó a obligarlos a comprar paquetes de diamantes de diferentes calidades, incluyendo los plateados rusos. Podían comprar el paquete completo o nada, lo que en realidad no era una opción para ellos. En pocos meses, muchos comerciantes ya se estaban quejando. De Beers había pasado años publicitando un estilo específico de diamante en el mercado, y ninguno de sus clientes quería estas pequeñas gemas rusas. Entonces Harry volvió hasta su equipo de marketing para buscar una solución. Juntos, Harry y su equipo volvieron a idear una genial campaña de marketing, esta vez para vender diamantes a aquellos que ya tenían un anillo de compromiso. Comenzaron a publicitar el concepto de joyería eterna que presentaba un puñado de pequeños diamantes de plata. Esta joyería eterna, afirmaban, era una forma de mostrarle a tu esposa cuánto aún la amas y de celebrar tus aniversarios. Como su campaña anterior fue un gran éxito. Sin que nadie se diera cuenta, Harry y De Beers habían convencido al occidente de comprar bienes de lujo sin valor durante el apogeo de la Guerra Fría, que estaba financiando directamente la expansión militar de su enemigo. De Beers estaba vendiendo el concepto de amor mientras financiaba la realidad de la guerra. Pero la población general no tenía idea de nada de esto. En cambio, su atención se había dirigido a los diamantes africanos que De Beers estaba vendiendo, los cuales estaban ganando una reputación muy diferente y muy dañina por sí mismos. En los años después de que Harry se diversificó en una África más amplia, muchos de los mismos países comenzaban a declarar su independencia de sus gobernantes coloniales. Y estos nuevos gobiernos querían controlar sus propios recursos con o sin De Beers. Pero De Beers quería dejar claro que sin ellos no era una opción. Cuando se contrabandearon diamantes fuera de estas naciones para venderlos fuera del Central Selling Organization, De Beers actuó. Estos hicieron tratos con los gobiernos, ofreciendo enormes incentivos financieros para vender directamente a ellos y erradicar el contrabando en su nombre. En naciones como el Congo que acababan de independizarse, el gobierno estaba más que feliz de tomar el dinero de De Beers a cambio de proteger sus intereses comerciales. Levantaron todo un ejército para supervisar la producción de las minas de diamantes, asesinando a miles de supuestos contrabandistas. En un incidente dispararon a 200 personas cerca de un depósito de diamantes, matándolas a todas en minutos, solo para descubrir que era un grupo de estudiantes en un viaje de campamento. Pronto se volvió más fácil vender a De Beers y la Central Selling Organization que enfrentar la ira de los gobiernos, soldados y mercenarios que estaban financiando para proteger sus intereses. Pero a medida que muchas de estas nuevas naciones africanas se vieron envueltas en conflictos internos, las facciones en guerra tomaron el control de los depósitos de diamantes, explotándolos mediante la esclavitud y el trabajo infantil. Ellos también estaban felices de vender a la Central Selling Organization y De Beers si eso ayudaba a recaudar los fondos que necesitaban para sus guerras. Pero esta vez el mundo había comenzado a notar que sus diamantes de naciones como Sierra Leona, Angola y Congo se estaban utilizando para financiar estos conflictos en los que se estaban cometiendo atrocidades horribles. Esto llevó a la acuñación del término diamantes de sangre, lo que significa un diamante que se extrajo en una zona de guerra y se vendió para financiar el terrorismo, los señores de la guerra u otra actividad violenta.
Occidente estaba indignado por la idea de que sus símbolos de amor y eternidad nacieron en sangre y muerte. Con alrededor del 15% de las ventas globales que se cree que son diamantes de sangre, el problema se volvió tan grave que la Organización de las Naciones Unidas introdujo embargos en la compra y venta de ellos. Aunque De Beers se mostró reacio a unirse a cualquier embargo, Harry comenzó a preocuparse de que la idea romantizada de los diamantes, que su familia había pasado medio siglo perfeccionando, comenzaba a erosionarse por su asociación con la violencia y la guerra. Parecía que por fin la historia de los diamantes de De Beers ya no era lo suficientemente fuerte como para opacar la verdad. Las estaciones de noticias, manifestantes y activistas de derechos humanos acusaban a De Beers de respaldar y fomentar los diamantes de sangre. Al darse cuenta de que esto amenazaba todo su imperio, De Beers accedió a los embargos y prometió dejar de comerciar con diamantes de sangre. Para recuperar la confianza en sus diamantes, De Beers contribuyó a introducir el proceso de Kimberley. Esto implicaba que los comerciantes de diamantes debían probar el origen exacto y la forma de obtención de las gemas. Afirmaron que esto significaría que se podría demostrar que cada diamante provenía de fuentes éticas o no éticas. Estos cambios parecieron poner fin al clamor público, y aunque es cierto que ciertamente ayudaron, la realidad es que los diamantes de sangre aún existen. La vasta estructura de la compañía continuó siendo utilizada para enviar diamantes de sangre a otras naciones, como Ruanda y Uganda, quienes luego los venderían a la Central Selling Organization a través de terceros, afirmando que se originaron en sus propios países. De repente, países sin depósitos reales de diamantes se estaban convirtiendo milagrosamente en algunos de los mayores exportadores de diamantes del mundo, y todas estas gemas, supuestamente limpias, terminaban en el canal de venta de De Beers. Otro problema era que el alcance de la certificación del proceso de Kimberley era muy estrecho, lo que significaba que naciones como Zimbabue, que no se consideraban zonas de guerra, podían vender diamantes limpios, a pesar de que se estaban cometiendo atrocidades y crímenes contra los derechos humanos para extraerlos. Aunque el clamor de los medios se había calmado, la asociación entre la violencia y los diamantes nunca realmente abandonó la conciencia pública. La película Diamante de Sangre con Leonardo DiCaprio resaltó a las masas las brutales realidades de la minería de diamantes. Sin embargo, no fue la opinión pública la que finalmente iba a derribar el imperio de los diamantes. Fue todo lo demás lo que estaba sucediendo detrás de escena. En los años 1950, General Electric patentó su técnica para fabricar diamantes artificiales en laboratorio. De Beers estaba aterrado, ya que si los diamantes sintéticos se popularizaban y se producían a gran escala, podría ser el fin de su imperio. Pero inicialmente estos diamantes hechos en laboratorio habían sido pequeños y ásperos, y solo realmente utilizables en el mercado industrial. De Beers, viendo a General Electric como una amenaza para su negocio, cerró acuerdos exclusivos con ellos. Estos acuerdos le dieron a De Beers acceso a la patente de General Electric y permitieron que las dos compañías se dividieran el mercado industrial occidental entre ellas. Estos diamantes sintéticos idénticos a los naturales se vendían por menos de 50 centavos el quilat. Pero el gran crecimiento del mercado, con diamantes industriales utilizados en casi todos los aspectos de la tecnología moderna, hizo que incluso cuando General Electric logró dominar la fabricación de diamantes de calidad gema en laboratorio, optaran por no hacerlo. Era más rentable hacer barriles llenos de diamantes en bruto de 50 centavos en minutos que pasar días o semanas cultivando un pequeño número de diamantes más grandes y mejores. Sin embargo, De Beers simplemente no podía arriesgarse a que sus tratos con General Electric se agriaran, por lo que De Beers decidió comprar grandes partes de empresas estadounidenses que fabricaban productos como sierras y brocas a partir de diamantes industriales. Esto aseguraría que si General Electric mejorara sus precios o cancelara su exclusividad, De Beers podría indicar a estas compañías estadounidenses que compraran sus propios diamantes. Pero esto terminó saliendo mal para De Beers. Desde la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía a De Beers en la mira. La empresa violaba las leyes antimonopolio al tener un monopolio en el suministro de diamantes. Pero cada caso que presentaron finalmente se desmoronó, debido a que la empresa no operaba oficialmente en suelo estadounidense.
Pero con los recientes acuerdos de De Beers con empresas estadounidenses, el Departamento de Justicia finalmente tenía un caso sólido en su contra, así que en 1994, tanto General Electric como De Beers estaban en el tribunal estadounidense acusados de fijación de precios y de dividir secretamente la industria de los diamantes sintéticos. Pronto, varios estados de Estados Unidos también comenzaron a demandar a De Beers. De Beers pasó décadas saboteando e intimidando a empresas estadounidenses en la industria del diamante. Ahora que se demostró que operaban en Estados Unidos, ya no podían eludir las leyes del país. De Beers fue declarado culpable de todos los cargos y multado con casi $300 millones. Aunque esta cantidad puede no haber sido enorme para ellos, el impacto en las operaciones de De Beers fue masivo. Según el acuerdo, debían cumplir con las leyes de Estados Unidos o perder acceso al mercado estadounidense, que representaba casi la mitad del mercado mundial de diamantes. Esto significaba que ya no podían imponer su venta de canal único dentro de América, terminando así su monopolio de un siglo en el continente. Mientras De Beers gastaba millones en multas y honorarios legales para finalmente perder el control sobre las ventas de diamantes, también perdían el control sobre la producción de estos. Para empezar, su trato con Rusia se había desmoronado después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con muchos empresarios y gobiernos locales eligiendo vender sus diamantes fuera de la Central Selling Organization. Y al mismo tiempo se habían descubierto vastos nuevos depósitos de diamantes en países como Canadá y Australia. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevos competidores que producían tantas gemas que rivalizaban con la producción de De Beers. Y muchas de estas empresas comercializaban activamente sus diamantes como una alternativa ética a la turbia historia de De Beers. Los productores de diamantes cultivados en laboratorio hicieron lo mismo debido a su aumento en popularidad. La nueva producción de diamantes de Canadá, Australia, Rusia y las naciones africanas recientemente independizadas, sumado al auge de los diamantes sintéticos, hizo que De Beers perdiera por completo el control de la producción. Con todas estas nuevas fuentes y rivales eligiendo activamente operar fuera del sindicato, De Beers tuvo que aceptar la derrota. Ya no podían usar la amenaza de restricciones para obligar a los comerciantes a tomar sus diamantes. Si De Beers los cortaba, buscarían sus diamantes en otro sitio. Los años en los que De Beers monopolizaba toda la industria habían terminado. Sin embargo, De Beers sigue siendo un actor importante en el mercado de los diamantes, con aproximadamente un tercio de toda la producción mundial aún bajo su control. Y el mercado moderno de consumo de diamantes es más grande que nunca, estimado en más de $100.000 millones. Puede parecer sorprendente que la demanda de diamantes naturales siga siendo alta, dado que los diamantes cultivados en laboratorio son ahora tan perfectos. Como lo expresó un tuit, descubrimos cómo cultivar diamantes que son más baratos y de mejor calidad que los reales, y aún así, muchas personas siguen diciendo: no gracias, el sufrimiento es lo que lo hace especial. Pero de nuevo, es la mercadotecnia. Irónicamente, después de décadas de decirle a la gente que cuanto más perfecto sea el diamante, más costará, ahora la industria del diamante afirma que las imperfecciones de los diamantes naturales son las que los hacen más reales y valiosos que los diamantes sintéticos. Logró convencer a la gente de que los diamantes naturales son más especiales a pesar del hecho de que no podrías notar ninguna diferencia con un diamante cultivado en un laboratorio. Y así, a pesar de la disponibilidad de diamantes de laboratorio más baratos, a pesar del conocimiento de las guerras y daños que los diamantes han causado, y a pesar del hecho de que sabemos cómo De Beers manipuló tan despiadadamente el mercado, de alguna manera su mentira original aún persiste. ¿Que los diamantes también son para siempre?